movimiento, segundo medio, física. Bueno, el objetivo de esta presentación es conocer y comprender los conceptos relacionados al movimiento. Aquí vamos a revisar algunos conceptos como son el movimiento, la posición, la trayectoria, la distancia recorrida y el desplazamiento, que suelen confundirse pero no son lo mismo. Entonces vamos a partir con la pregunta, ¿qué significa la palabra movimiento? La palabra movimiento nosotros la ocupamos constantemente en nuestro vocabulario, pero ¿tenemos la capacidad de definirlo concretamente? Bueno, un ejemplo del movimiento ocurre cuando yo traslado cualquier objeto de un lugar a otro o levanto cualquier cuerpo llevándolo hasta cierta altura. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se genera un movimiento cuando yo tengo un objeto, un cuerpo en una posición y lo traslado hacia otra posición. Por ende, con eso nosotros podemos definir que el movimiento, en palabras muy simples, es el cambio de posición de un cuerpo. Porque en el caso de que yo lo traslado va a haber una posición inicial y una posición final, y en el caso de que yo levante cualquier objeto, también va a estar desde una posición inicial y lo voy a llevar hasta otra posición final. O sea, movimiento, cambio de posición. Nada más. Bueno, el segundo concepto que nosotros tenemos acá es la posición de un cuerpo, que también viene derivado desde la palabra movimiento. Todos nosotros, por ejemplo, hemos ocupado alguna vez el WhatsApp o la aplicación Uber, los cuales funcionan con coordenadas de referencia, más precisamente con un sistema de referencia. Por ejemplo, aquí en Talca, nosotros ocupamos, nuestro sistema de referencia es norte, sur, oriente, poniente. Por lo que nosotros cuando llamamos al Uber, automáticamente el GPS actúa y el Uber puede llegar donde nosotros siguiendo un sistema de referencia, siguiendo coordenadas. Entonces así es mucho más fácil ubicarnos. Pero nosotros también tenemos que tener claro que el sistema de referencia que tenemos aquí en Talca, que es con números, o sea, oriente, poniente, norte, sur, no es el mismo que hay en Santiago porque ya el sistema de referencia cambia debido a que allá las calles no son con números, sino que son con nombres. Por ende, en resumen, nosotros podemos definir la posición que tiene un cuerpo como la ubicación de un cuerpo en un sistema de referencia. O sea, para que el Uber pueda llegar a buscarme a mí, él necesita saber cuál es mi ubicación, o sea, cuál es mi posición dentro de un sistema de referencia, que en el caso de Talca es oriente, poniente, norte, sur. El tercer concepto que aquí tenemos estudiado es la trayectoria, y aquí hay que tener cuidado porque en realidad es algo fácil de entender. La trayectoria es la forma del camino que se recorre. Por ejemplo, si yo voy en una carretera, vamos a una carretera en línea recta, por ejemplo, lo que se dibuje en el piso, o sea, mi camino recorrido va a ser recto, como la imagen que aparece aquí. Ahora, si yo voy a Santiago, por ejemplo, y paso por la rotonda tiene una forma circular, por ende mi trayectoria va a ser circular. Ahora, el último ejemplo, si yo voy de mi casa al colegio, probablemente no sea el camino ni circular ni recto, sino que sea irregular porque yo voy pasando por diferentes lugares. Entonces, en este caso yo digo que mi trayectoria es irregular, o sea, la trayectoria es la forma que tiene el camino. Y aquí viene un poquito lo más difícil, que es la distancia recorrida y el desplazamiento, que hay que estar bien atentos para que no se nos confunda. La distancia recorrida es la medida de la trayectoria, lo que significa que si mi trayectoria fue circular, yo tengo que medir el perímetro de ese círculo, o sea, el contorno. Ahora, en el caso de que mi trayectoria fuese irregular, yo tendría que medir todo ese camino para saber cuántos metros recorrí. O sea, la distancia recorrida es ir midiendo todo ese dibujo de ese camino recorrido, ir midiéndolo y saber cuántos metros recorrí. Ahora, aquí tenemos un problema que es exactamente igual al que se va a plantear más adelante, pero que cambia la palabra. El problema dice así: si de Talca a Santiago hay aproximadamente 300 kilómetros de distancia, ¿cuál será la distancia recorrida? Ojo ahí, distancia recorrida, si voy de Talca a Santiago y vuelvo a Talca. Aquí se ocupa la lógica. Si yo voy de Talca a Santiago y hay 300 kilómetros de distancia,
Entonces, cuando voy de Talca a Santiago, tengo 300 kilómetros de distancia. Ahora, si yo voy de Talca a Santiago y luego tomo un bus y me devuelvo de nuevo a Talca, van a existir los 300 kilómetros que yo recorrí de ida y tengo que sumarle también los 300 kilómetros que recorrí de vuelta. O sea, la distancia recorrida son 600 kilómetros. Si usted, por ejemplo, quiere medir su distancia recorrida al colegio, tendría que medir todo ese camino que usted realizó con cualquier instrumento de medición. Puede ser, por ejemplo, un metro o una wincha de medir. Claro que se va a demorar más, pero lo podría hacer. Y ahí sabría perfectamente cuánto fue la distancia recorrida. Ahora, la diferencia que hay con el desplazamiento es que el desplazamiento es una palabra que nosotros la ocupamos siempre y que la gente tiende a pensar que es sinónimo de distancia. Y no, en física no tiene pero absolutamente nada que ver. El desplazamiento acá, nosotros lo formulamos con esto que tenemos aquí, que es una ecuación, que dice que el desplazamiento, o sea, aquí es súper concreto, es igual, esto lo podemos obviar y vemos de aquí para acá. El desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Nada más que eso, o sea, usted no tiene que pensar nada, sino simplemente ocupar la fórmula. Y aquí el problema dice, si de Talca a Santiago hay aproximadamente 300 kilómetros de distancia, ¿cuál será el desplazamiento si voy de Talca a Santiago y vuelvo a Talca? Entonces, miren, si voy de Talca a Santiago y vuelvo a Talca, mi posición final de todo ese problema, ¿cuál será? Talca, porque fui de Talca a Santiago y me volví a Talca, o sea, mi posición final es Talca. Reemplazo ahí, posición final, ubico ahí Talca. Ahora, si yo ubico la posición inicial, que hay que restarla, ¿cuál fue mi posición inicial? También fue Talca. Entonces ubico ahí la palabra Talca y me quedaría que el desplazamiento va a ser igual a Talca, porque mi posición final fue Talca, menos mi posición inicial, que también fue Talca, porque de ahí partí. Entonces me quedaría Talca menos Talca, es como decir, si tengo una naranja y le resto la misma naranja, siempre me va a quedar 0. ¿Por qué? Porque el desplazamiento en ese caso es 0. Un ejemplo más concreto. Si usted va de su casa al colegio y vuelve a su casa y yo le pregunto cuál fue su desplazamiento, usted me tiene que decir 0. ¿Por qué? Porque el punto final fue mi casa y el punto inicial también fue mi casa. Entonces prácticamente para la física usted no se movió, se quedó ahí quieto. Ahora, si yo pregunto la distancia que usted recorrió, usted me tiene que medir todo ese camino que usted realizó. O sea, el camino que realizó de ida a su colegio, más el camino que realizó de vuelta. Así que ojo ahí, recuerden siempre que el desplazamiento tiene fórmula y no hay nada más, no hay que pensar nada aquí, simplemente ubicar los datos donde correspondan. Espero que con esto hayan aprendido un poquito más. Cualquier duda, consulta que ustedes tengan, me la hacen saber con sus profesores o me pueden escribir correo electrónico o por ahí por Instagram, no sé, si tienen mi Instagram me pueden también, no tengo ningún problema con responder ninguna duda. Bueno, que tengan unos buenos días, unas varias semanas de aquí a que no nos vemos. Ojalá estudien bastante, chiquillos, y un abrazo y espero verlos luego porque en realidad hace falta volver a socializar. Besitos, que les vaya muy bien.